Desde 2008, con la Constitución, el Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza son garantías para protegerla y preservarla. Proponen que consideremos a la naturaleza como un ser humano que tiene derechos y no como un objeto al que se le puede explotar. Desde 2008 hasta ahora, ha habido 30 casos. De estos, 8 se han perdido. Imagino lo que estás pensando. La naturaleza no habla. Entonces, ¿cómo se defiende? Para entenderlo, pensemos en un niño que no puede poner una denuncia o no puede ir a un juicio y necesita de sus padres u otro adulto que le representen. Lo mismo pasa con la naturaleza, que no puede reclamar cuando violan sus derechos y necesita de alguien más que la defienda. Por ejemplo, si veo que mi vecino está talando un bosque protegido, puedo representar a la naturaleza y denunciarlo. La naturaleza tiene derechos, es un ser vivo. Imagínense que las corporaciones en el derecho tradicional tienen derechos, pero la naturaleza es considerada un objeto en el resto del mundo. Ecuador es el único país del mundo que tiene derechos de la naturaleza en la Constitución y que la considera como un sujeto, una persona que tiene derecho a existir, entre otros derechos. El artículo 71 de la Constitución dice que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. A diferencia de otros países, Ecuador protege a la Pachamama en su Constitución, que es su ley magna. Otros reconocen derechos de la naturaleza, pero en sus leyes, constituciones de las ciudades, ordenanzas municipales, o le reconocen derechos a ecosistemas específicos. Pero, ¿cómo se han aplicado? El primer caso en el que se defendieron los derechos de la naturaleza fue en 2011, cuando la sociedad civil denunció al gobierno provincial de Loja que iba a construir una carretera que afectaría al río Vilcabamba. La prefectura había vertido en el río material de excavación que provocó el aumento del caudal por las lluvias, causando severos daños en los terrenos colindantes. El juez falló a favor del río Vilcabamba. Otro ejemplo en el que se respetaron los derechos de la naturaleza fue en Galápagos. En esta ocasión, la naturaleza defendida fueron los tiburones, que habían sido pescados ilegalmente y sus aletas iban a ser vendidas. Hugo Echeverría trabaja en Sea Shepherd, una organización de conservación de fauna marina, y siguió de cerca este caso. Fue un caso que hizo noticia mundial y es el primero de esa materia que ha llegado a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que es el órgano de justicia ordinaria más importante de un país. Aunque existen casos exitosos como el de Galápagos, existen otros donde la naturaleza no ha salido victoriosa, como el de Mirador, donde opera Ecuacorriente S.A., una empresa con capitales de China. El proyecto está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en la cordillera del Cóndor, uno de los puntos más biodiversos del país. Hasta el 2018 se había deforestado allí 1.307 hectáreas de bosque. Esto equivale aproximadamente a 15 campus de la Universidad de Harvard. En los informes entregados antes de que empiece la operación, se demostró que había 4 especies que estaban en grave peligro de extinción. En la demanda dice que en 17 años la mina generará 144 millones de toneladas de desechos de roca. Esto es 5 veces los desechos que genera Quito cada año. Pero Quito mide 12 veces más que Mirador. A pesar de estos datos contundentes, la naturaleza, que en ese entonces estaba representada por varios colectivos y líderes ambientales, perdió el juicio y se comenzaron los trabajos previos a la extracción minera de Cóndor Mirador. Entonces, ¿se cumple o no a su totalidad el artículo 71 de la Constitución? No, no se cumple a su totalidad. A pesar de que en el artículo 71 se garantizan los derechos de la naturaleza, existen otros artículos constitucionales, como el 423, que permite la actividad extractiva. Y como lo dije en el anterior explainer, en el artículo 57 se garantiza a las comunidades una consulta previa obligatoria antes de iniciar con cualquier proceso de extracción y comercialización de recursos no renovables en su territorio. Y sí, esto es una contradicción. En los últimos 2 años, la naturaleza ha tenido 2 victorias importantes. En la comunidad de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos, donde los COFAN les ganaron a las empresas mineras que tenían concesiones en su territorio. La minería en la zona fue descubierta por los indígenas durante los monitoreos que ellos realizan desde 2017. Este es un caso exitoso para los derechos de la naturaleza. La otra fue en Río Blanco, en la provincia de Azuay,
donde las comunidades le ganaron a la empresa EquaGold Mining South America S.A. con una petición a la Defensoría del Pueblo, señalando que el proyecto minero Río Blanco afectaría a 615 hectáreas del área de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas y 70 hectáreas del bosque protector Molleturo-Mollepongo. ¿Cómo se resolverán los casos del futuro donde más personas quieran defender a la naturaleza?